En cuanto a la rotura prematura, entonces como vemos acá, rotura espontánea de membranas que ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Ahora, el RP pretérmino, o aquel que se produce antes de las 37 semanas, ¿no? Tiene mayor incidencia en las gestaciones múltiples, ¿no? Por un efecto mecánico, ¿no? De sobredistensión. Y representa un 30% de los partos pretérminos, ¿no? Entonces es bastante importante saber sobre el RPM. Entonces la morbilidad que origina el RPM en cuanto a la morbilidad materna, que puede provocar coriamnionitis clínica, endometritis, sepsis y desprendimiento prematuro de placenta. Neonatales está asociado a síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, sepsis, alteración neurológica, compresiones del cordón durante la labor de parto. Fundamentalmente la morbilidad está en relación a la edad gestacional, ¿no? Mientras más pretérmino es el producto, más morbilidad. Vamos a ver. Entonces, durante las manifestaciones clínicas que puede presentar un RPM, puede manifestarse como una coriamnionitis clínica, ¿no? Que bueno, los criterios son parecidos como de la endometritis, ¿no? Una fiebre, pero acá no es necesario que sea 38. 37.8 ya se considera anormal en una gestante con RPM. Leucocitosis materna, taquicardia fetal o irritabilidad uterina, ¿no? Estos son criterios para coriamnionitis, ¿no? Pero también puede ser que esta infección no sea manifestada clínicamente, entonces puede manifestar en una forma de una infección intraamniótica subclínica, en la cual la única forma de identificarlo sería a través de una amniocentesis, ¿no? Extraer el líquido y valorar mediante cultivo, mediante gran o mediante la variación de la glucosa en ese líquido extraído. Y finalmente la inflamación intraamniótica subclínica, ¿no? Que es, bueno, no es precisamente una infección, simplemente como dice acá, es aumento de factores proinflamatorios, ¿no? Factor de necrosis tumoral, interleuquinas en el líquido amniótico. Ahora, para el diagnóstico del RPM, pues la exploración clínica es básica, ¿no? A veces es evidente la pérdida de líquido, tanto a la inspección visual o a la especuloscopía. Otro de los más utilizados, métodos más utilizados es la valoración del pH vaginal a través del test de nitracina, ¿no? El pH vaginal es ácido, entonces, y el líquido amniótico es básico. Entonces, si tú tomas ese líquido bueno, adquiere una coloración en relación a básico, entonces ese es un test positivo, test de nitracina positivo. El otro es el test de Ferning, ¿no? Que es el test del lecho, que es la arborización o la cristalización que tiene el líquido amniótico al ser expuesto al medio ambiente. La ecografía abdominal en la cual va a valorar indirectamente la presencia de oligoamnios, ¿no? Porque todo oligoamnios no es necesariamente por RPM, pero bajo el cuadro clínico lo puedes sospechar, ¿no? Bueno, hay pruebas más específicas que van a detectar proteínas que son de adhesión al adhesivo de las membranas ovulares al adhesivo. Dentro de estos, el que sí se utiliza acá en el Perú es el AmnioSure, ¿no? Como vemos, sensibilidad 90% y la especificidad puede llegar hasta el 100%. Ahora, entonces, para el manejo, lo más importante es establecerse bien en qué edad gestacional estamos, ¿no? Establecer bien la edad gestacional, porque de acuerdo a la edad gestacional es el manejo. Ahora, tenemos que dar antibióticos profilácticos y corticoides en función de la edad gestacional. Obviamente tenemos que realizar pruebas de bienestar fetal y monitorizar los signos de coriamnionitis, ¿no? Porque eso finalmente, la coriamnionitis es una indicación de terminar la gestación independientemente de la edad gestacional. Entonces acá tenemos un pequeño esquema para ver cómo se debería manejar, ¿no? Si se presenta un RPM en una paciente con una gestación más de 34 semanas, la indicación es finalizar la gestación, a menos pues que tengas una evidencia muy exacta de que hay una inmadurez pulmonar fetal, ¿no? Pero generalmente mayor de 34 semanas ya hay generalmente hay madurez pulmonar fetal. Entonces, mayor de 34 semanas se termina la gestación. Entre 24 y en 34 semanas, igual, en ambos, mire, como estamos viendo, en todas las situaciones es antibiótico terapia de amplio espectro, ¿no? Generalmente utilizamos ampicilina y eritromicina, ¿ya? Ampicilina y eritromicina. O en algunas situaciones solo eritromicina. O en algunas situaciones solo ampicilina, ¿no? Pero esos son los antibióticos. El estudio más grande que se ha hecho es el estudio Oracle que validó la utilización de la eritromicina, ¿ya?
Si les ponen ampicilina, eritromicina, eritromicina, ¿ya? Ahora, en cuanto a las 24 y 34 semanas, además debe darse corticoides para la maduración pulmonar fetal, ¿no? Antes de las 24 semanas, el corticoide no tiene efecto, ¿ya? Porque no existe el sustrato de acción, pues que es el bronquiolo terminal. Antes de las 24 semanas está en la fase recién canalicular del desarrollo pulmonar, así que no va a tener ningún efecto si le pones corticoides antes de las 24 semanas. Entonces, 24 a 34 semanas, generalmente llevas una conducta expectante, monitorizando signos de corionionitis hasta más o menos las 32 semanas. A las 32 semanas, si puedes hacerle una amniocentesis, le haces una amniocentesis y le valoras la madurez. Si está maduro, termina la gestación. Si está inmaduro, puedes repetir los corticoides o le puedes dar una dosis de recuerdo o una segunda dosis si última dosis fue mayor de 15 días, ¿no? Y nuevamente comprueban la madurez. Está maduro, termina la gestación. El detalle es cuando la gestación, la rotura se presenta antes de las 24 semanas, ¿no? Porque aquí ya obviamente es un feto previable, ¿no? Entonces, acá ya tiene que hacer, esto se hace valorando incluso con la paciente, con la familia, pues porque las posibilidades de supervivencia del feto son bien bajas, ¿no? 40%. Y generalmente están asociados a alta morbilidad por la prematuridad, ¿no? Hipoplasia pulmonar, malformaciones esqueléticas, la secuencia de Potter, ¿no? Un montón de situaciones. Entonces, acuérdense, mientras más prematuro es el feto, hay mayor morbilidad. Entonces la corionionitis, que puede ser, la corionionitis no necesariamente se presenta por rotura prematura de membranas, ¿eh? O sea, puede haber corionionitis sin rotura de membranas. Entonces es una infección bacteriana de las membranas del corion y del ágneos, ¿no? Bueno, hay clínica, histológica y bioquímica, ¿no? Nosotros fundamentalmente lo que le valoramos es la corionionitis clínica, ¿no? Que como le dije, el principal signo es la fiebre materna. Puede haber taquicardia, dolor a la palpación del útero, taquicardia fetal, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, flujo vaginal maloliente, ¿no? Entonces, para el diagnóstico tenemos los criterios clínicos, los hallazgos de laboratorio, ¿no? Que lo vamos a ver acá, y tienes que hacer diagnóstico diferencial con pielonefritis sobre todo. Entonces, en el laboratorio, el hemograma va a presentar leucocitosis o también puede presentar leucopenia. Va a haber un BCG aumentado, el PCR, la proteína C reactiva también puede estar aumentada, mayor de 2. Y si tú realizas un examen de líquido amniótico, generalmente pues para que tú consideres patológico el examen de líquido amniótico, debe haber presencia de gérmenes en líquido amniótico, independientemente de cuál germen sea. Se hace un GRAM, ¿no? Si encuentras gérmenes, esa amniocentesis es positiva para infección intraamniótica. Más de 50 leucocitos por campo. La glucosa, bueno, en general es 14, pero acá en esta situación han agregado 5, pero en realidad es 14. Ya, entonces, y bueno, obviamente si el cultivo es positivo, pues también es una infección intraamniótica. Bueno, el cultivo de secreción cervical está, bueno, prácticamente ya no se debe utilizar. En cuanto a las imágenes, vamos a medir obviamente el líquido, ¿no? Si vemos que una paciente con sospecha de RPM tiene además oligohidrácneos, es bastante sugerente pues de que este diagnóstico es cierto. Ahora, puede haber alteraciones de las pruebas de bienestar fetal, tanto en el test no estresante como en el perfil biofísico. Fundamentalmente, lo primero que se altera en un perfil biofísico son los movimientos respiratorios. Entonces, las complicaciones puede ser atonía uterina, ¿no? Por la infección que se puede producir en el músculo uterino, abscesos pélvicos, sobre todo cuando la paciente con corionionitis se ha sometido a cesárea. Acuérdense, en una corionionitis la vía del parto ideal es la vía vaginal, ¿ya? En una corionionitis la vía de parto ideal es la vía vaginal, ¿no? Porque si sometes a una paciente con corionionitis a una cesárea, generalmente aumentas la incidencia de infección de herida operatoria o de abscesos intrapélvicos residuales. Entonces, obviamente, pues si hay las condiciones, pero si tienes una paciente que no está en trabajo de parto, está en nada, tienes un bebito que está con sufrimiento fetal, corionionitis, pues no tienes de otra que hacer una cesárea, tienes que hacerlo. Pero si están dadas las condiciones, la ideal es la vía vaginal, ¿ya?
Entonces, obviamente, aparte de terminar la gestación, se debe iniciar una antibiótico-terapia de amplio espectro, generalmente ampicilina y gentamicina, aunque la mayoría de hospitales utilizamos clindamicina y gentamicina, ¿no? Que es la segunda opción. Y los resultados generalmente son los mismos. Entonces, en la corionitis se debe culminar la gestación. Igual, pues si la paciente presenta criterio de sepsis, también termina la gestación. Ahora, ¿cómo se denomina la rotura de membranas cuando el cuello se encuentra totalmente, dilatado? ¿No? Precoz, tardía, prematura, no, se denomina oportuna, ¿no? Porque se ha dado donde fisiológicamente debía darse, ¿no? No, la rotura oportuna. Ahora, en la ruptura prematura de membranas, ¿qué signo o prueba indica la presencia de corionitis, ¿no? Hemograma con leucocitosis, desviación izquierda, claro, ¿no? Es parte de un signo. Taquicardia también. Dolorabilidad y irritabilidad uterina, sí. Líquido amniótico con mal olor, claro. Entonces acá son todas, ¿no? Se denomina rotura prematura de membranas a la que ocurre antes del inicio del trabajo parto prematuro. Si no hay trabajo de parto, es prematuro. Gestante de 33 semanas acude por pérdida de líquido por la vagina, habiéndose confirmado la presencia de membranas ovulares rotas. ¿Qué antibiótico profiláctico indicaría? Acuérdese que en el RPM, en todas las situaciones, se debe dar antibiótico profilaxis. El corticoide solo si tiene más de 24 o menos de 34 semanas, ¿no? Entonces, acá les mencioné cuál es el antibiótico que está validado por un gran estudio, que es el estudio Oracol, es la eritromicina, ¿no? Ahora hablemos sobre los estados hipertensivos del embarazo, ¿no? Entonces, en la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo, perdón un momentito. Entonces, en la clasificación tenemos 4 grupos de trastornos que se pueden presentar durante el embarazo, ¿no? Podemos tener el caso de una paciente con hipertensión crónica, con preeclampsia sobreagregada, hipertensión gestacional o preeclampsia, el síndrome preeclampsia-eclampsia, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es la preeclampsia? Fundamentalmente, el concepto básico que deben de llevar respecto a la preeclampsia es que es una enfermedad endotelial, ¿no? La preeclampsia, el aspecto fisiopatológico más importante es el daño endotelial del endotelio vascular, que generalmente es secundario a una isquema placentaria, o sea, a una implantación inadecuada de la placenta, ¿no? Una invasión inadecuada de la placenta hacia los vasos espirales, ¿no? del útero. Entonces, eso es hipertensión más proteinuria, preeclampsia, por enfermedad del endotelio vascular. Ahora, esta alteración del endotelio vascular puede tener una gran variabilidad clínica, ¿no? Actualmente hablamos ya de lo que es la clasificación de preeclampsia leve y preeclampsia severa. Es una clasificación más que todo operacional, o sea, para el manejo, pero la clasificación fisiopatológica es en preeclampsia precoz y preeclampsia tardía. Menos de 34 semanas, preeclampsia precoz. Mayor de 34 semanas, preeclampsia tardía. ¿Y por qué es importante Porque la fisiopatología en ambas es distinta. La preeclampsia precoz es la que tiene mayores complicaciones, tanto maternas como neonatales. La preeclampsia precoz es la que está asociada a la insuficiencia uteroplacentaria, al retardo de crecimiento intrauterino. Además, está asociado al síndrome antifosfolipídico. Por eso, toda paciente con preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas debería hacerse un descarte de síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces, además, dentro de la gran variabilidad clínica de la preeclampsia, tenemos pues la aparición de hipertensión, proteinuria, alteración hepática, hemólisis, plaquetopenia, eclampsia, ¿no? Síndrome de HELP. Entonces, la preeclampsia es la aparición de hipertensión y proteinuria en una gestante a partir de las 20 semanas, ¿no? La hipertensión, pues, criterio de sistólica mayor o igual a 140, diastólica mayor o igual de 90, ¿no? Esos son los criterios que existen. No hay depresión media ni de que aumento de 15 milímetros, eso ya no se utiliza. Estos son los criterios: mayor o igual a 140, mayor o igual de 90.
en 2 tomas separadas de 6 horas, pero no más de una semana, tras 10 minutos de reposo con la gestante sentada, los pies apoyados y el brazo a la altura del corazón. Y la proteinuria, que debe ser una proteinuria significativa, o sea, mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas, ¿no? Bueno, esto es algo que no utilizamos, que es el ratio proteína-creatinina. Generalmente no lo utilizamos, pero bueno, está para que lo tomen en cuenta. Obviamente la proteinuria tiene que ser en ausencia de una infección uterina, infección urinaria. La infección urinaria también puede ser causa de proteinuria en el embarazo, entonces debe descartarse la infección uterina antes de tomar por significativa una proteinuria. Ahora, entonces este es un esquema de cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Si tienes una gestante con hipertensión, tú tienes que decir de cuántas semanas tiene esta paciente. Si tiene menos de 20 semanas, hipertensión crónica. Si tiene más de 20 semanas, es una hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Por la gestación. En realidad es H y G, ¿no? H y G no se utiliza. H y G. Si hay proteinuria, es una preeclampsia. Si no hay proteinuria, es una hipertensión gestacional, ¿no? Creo que este cuadrito está bien sencillo y bien práctico, ¿no? Listo. Ahora, si fue una preeclampsia, entonces vemos, esta paciente tiene criterios de severidad, ¿es una preeclampsia severa o no? ¿Cuáles criterios se toman como criterios de severidad? Acá, en esto, la proteinuria ponen 2 gramos, porque esto es la escuela española. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia considera 2 gramos, pero la escuela norteamericana, y que es la que, bueno, considera 5 gramos, incluso en Perú también utilizamos 5 gramos, ¿ya? A menos, pues, que el que le ponga sea muy seguidor, ponga la pregunta, sea muy seguidor de la escuela española y considere que son 2 gramos. Pero acá en Perú son 5 gramos, ¿ya? Son 5 gramos. Entonces, los criterios de preeclampsia severa, presión 160/110, proteinuria 5 gramos, el TGO, TGP por encima de 62, plaquetas menos de 100.000, LDH más de 600, que haya un retardo del crecimiento intrauterino, edema agudo de pulmón, oliguria, bueno, o síntomas y signos prodrómicos de eclampsia, ¿no? O sea, cefalea, escotomas, epigastralgia, ¿no? Dolor a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Tinnitus. Entonces, si no tiene criterios de gravedad, es una preeclampsia leve. Si tiene criterios de gravedad, es una preeclampsia severa. Ahora, siendo una preeclampsia severa, tú valoras si tiene hemólisis, plaquetopenia o elevación de las transaminasas. Si no tiene, es una preeclampsia severa. Si tiene, tú tienes que ver si ha convulsionado o no, o está en coma. Si no está en coma, entonces con todo esto es un HELP, ¿no? Porque tiene hemólisis, alteración de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Si ha convulsionado, obviamente es una eclampsia. Pero todo forma parte, de, como dijimos, del síndrome preeclampsia-eclampsia, de la alteración del daño endotelial, ¿no? Ahora, estos son los mismos los criterios, ¿no? Criterio de presión, criterio de afectación renal, o sea, proteinuria y oliguria. La creatinina en algunas veces también se considera, ¿no? Obviamente los signos prodrómicos. En cuanto al feto, el criterio de gravedad es el retardo del crecimiento intrauterino, ¿ya? Acuérdense. Ese es el criterio de gravedad fetal en una preeclampsia. O sea, una preeclampsia con RCU es preeclampsia severa. Por más que la presión no esté muy alta, la proteinuria no esté muy alta, pero si el bebito tiene RCU es preeclampsia severa y se maneja como preeclampsia severa. Entonces, como vemos, el compromiso orgánico en una paciente con preeclampsia es multiorgánico, no multisistémico. Prácticamente todos los órganos se ven comprometidos. Acuérdense que es un problema del endotelio. Por lo tanto, todos los órganos se van a ver comprometidos. Prácticamente no hay ningún órgano que no se comprometa. Entonces, la eclampsia, que es la presencia de convulsiones tónico-clónicas en una paciente gestante de más de 20 semanas, que sin evidencia de alguna alteración neurológica previa, esa es la eclampsia, ¿no? Es la presencia de convulsiones tónico-clónicas en ese tipo de pacientes. Entonces, es la paciente con eclampsia, generalmente, de acuerdo al momento de aparición, es más frecuente en el posparto. Acuérdense, la eclampsia es más frecuente que aparezca en el posparto inmediato, dentro de las 48 horas, más que todo. Entonces, los signos premonitorios, creo que ya, signos y síntomas premonitorios, ¿no? Estos ya son conocidos, la cefalea, la hiperreflexia, ¿no?
la hiperreflexia que generalmente se va a producir por una alteración a nivel de la primera a nivel de primera neurona, ¿no? Acuérdense que hay un daño endotelial, puede haber un edema cerebral y eso puede ocasionar una alteración a nivel de la primera motoneurona. Puede haber proteína, bueno, esto no, más que todo cefalea, hiperreflexia, clonus, las alteraciones visuales, escotomas, ¿no? Por irritación de la corteza occipital. Ahora, el único tratamiento, ya, entonces, la cefalea, la cefalea. Ya, si tú hablas, o sea, acá lo que está acá no es cuál es el más importante, sino el más común en aparición, ¿me entiendes? O sea, el 83% de las pacientes que van a hacer eclampsia presentan cefalea, el 80% le puede ser la epigastralgia también. La epigastralgia también, o sea, acá en esta de acá está la frecuencia de aparición, pero digamos la que más se relaciona con la eclampsia en realidad es la epigastralgia. O sea, por la epigastralgia está en relación igual a la sobredistensión de la cápsula de Gleason, ¿no? Por la misma preeclampsia. Acuérdate, la preeclampsia es una enfermedad multiorgánica. Ahora, puede ocasionar congestión perihepática que va a condicionar la sobredistensión de la cápsula de Gleason. En realidad, la epigastralgia es la que más se relaciona, digamos, no es la más frecuente, pero sí es la que tiene más relación con la aparición de eclampsia, ¿me entiendes? O sea, si tienes una paciente que tiene cefalea y otra que tiene eclampsia, perdón, y otra que tiene epigastralgia, obviamente la que más probablemente va a ser eclampsia es la que tiene epigastralgia. Ya, eso sí, lo que has dicho es verdad, es verdad. Acá en este cuadro lo que está mostrando es la frecuencia, ¿no? No lo que tiene más relación, sino la frecuencia. Ahora, el único tratamiento eficaz para la preeclampsia, pues es terminar el embarazo, ¿no? Ahora, si tienes posibilidad de dar un parto vaginal, que se puede dar parto vaginal. Ahora, toda preeclampsia severa no es indicación de cesárea, ¿ya? Se debe valorar varias cosas. Lo que sí es indicación de terminar la gestación, pero no es indicación de cesárea estrictamente, ¿ya? Ahora, obviamente igual, lo que más importa acá es valorar la edad gestacional, pues, ¿no? Hay que tomar en cuenta no solo las complicaciones maternas, sino las complicaciones de la prematuridad. Entonces, una paciente con preeclampsia leve, bueno, en algunas situaciones es posible hacer un control ambulatorio, si es que la paciente pues tiene posibilidades de controlarse, digamos, en algún centro de salud cerca a su casa, debe hacer un reposo relativo y una dieta normal. No está indicada la dieta hiposódica, porque como por les explicaba, la fisiopatología de una preeclampsia es muy distinta a la fisiopatología de una hipertensión esencial, ¿no? No es necesaria la dieta hiposódica. La fisiopatología es daño endotelial, pues en la preeclampsia. Entonces, el control diario de los síntomas premonitorios, peso, proteinuria, movimientos fetales, se debe hacer un control semanal y generalmente la finalización del embarazo es a las 37 semanas. Pero en una preeclampsia severa ya cambia todo. Acuérdense, en la preeclampsia severa la indicación es terminar la gestación. Si tenemos un feto pretérmino antes de las 34 semanas, podríamos darle chance a recibir maduración pulmonar y posteriormente pues cumplir las 48 horas a partir de la primera dosis, que es cuando alcanza su mayor efecto los corticoides. Para maduración pulmonar se debe terminar el embarazo, o sea, preeclampsia severa, terminar gestación. No necesariamente por cesárea, ni necesariamente en el mismo instante. No es que diagnostiques preeclampsia severa y terminas. Si es pretérmino, puedes esperar hasta que hagan efecto los corticoides. Obviamente, si es que la paciente no está descompensada y el bebito también, el feto se mantiene con pruebas de bienestar fetal normales, ¿no? Porque si empieza con bradicardia fetal, no tampoco vas a esperar, digamos, las 48 horas para que haga efecto los corticoides. Se termina el embarazo en el momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más o menos hemos estado conversando. Entonces, la pregunta 22 nos habla que cuando se administra sulfato de magnesio para el tratamiento de preeclampsia y eclampsia y aparecen signos de sobreedificación, ¿qué antídoto se debe emplear? Entonces, el antídoto para el sulfato de magnesio es el gluconato de calcio, ¿no? El gluconato de calcio.